Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando el día de hoy? Bienvenidos al primer podcast por parte de la RG de LGBTTIQ+. Y el día de hoy tenemos como invitada, no sé si gustas presentarte. Claro que sí, soy Paulina Valderas, gerente de materiales para el site de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, por si no les quedó claro, estamos en vivo desde Querétaro. Y no sé si te gustaría comentarnos algo antes, platicarnos un poquito más de ti, ya sea en tu trayectoria aquí en Harman o en realidad en la vida de Querétaro. Cuéntanos, ¿eres de Querétaro? No, yo soy originaria de la Ciudad de México, llevo ya 10 años aquí viviendo en Querétaro. Recientemente nació mi bebé, hace 4 meses, estamos muy felices mi esposa y yo este año recibiéndolo. Y aquí en la organización, sorpresivamente, ha sido algo que excedió mis expectativas respecto a toda la comunidad LGBTTIQ+, porque me han recibido de una forma muy cálida, a mi familia. Nunca he tenido alguna situación de acoso, de incomodidad. Al contrario, es un tema que yo puedo expresar abiertamente, y recientemente que nació mi bebé, bueno, felices todo mi equipo de compartir esta noticia. Así que hoy por hoy me siento plena cada día que llego a laborar, porque sé que es un lugar seguro para mi comunidad. Así que ya saben, Harman, por eso y motivos más, es que somos de las empresas Top Company para trabajar aquí dentro de México. Entonces, para empezar un poquito con las preguntas, ¿te parece si ya entramos en materia? Vamos por allá. Ok, bueno, la primera pregunta va a ser, ¿consideras que es importante que las empresas se realicen actividades que fomenten la diversidad e inclusión? Definitivamente sí, y en términos de inclusión yo creo que es cualquier minoría a la que en su momento nosotros llegamos a ser. De ahí venimos con todos los años que en este país ha habido una lucha continua por todos nuestros derechos. Recientemente aquí en Querétaro ya se reconoce el matrimonio igualitario, y es algo que nos permite poder tener derechos, pero también algunas prestaciones adicionales para nuestras parejas. En términos en general de minoría, nos permite poder transmitir el mensaje y ser un ejemplo de la persistencia. Nos lleva a grandes logros como hoy por hoy podemos celebrarlo. Sí, claro, es un gran punto el que aquí nos está externando Pau. Claro que es importante que pues las empresas se abran, sobre todo porque nosotros somos sus activos, no, a nosotros son quienes nos tienen que cuidar, ya que nosotros somos los que pues todo el día realizamos las tareas. Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué se celebra un día del orgullo LGBT+, pero no uno del orgullo heterosexual? ¿Por qué crees tú que no sucede esto? O sea, a mí nunca me ha tocado escuchar que mis amigos que pues, son heterosexuales digan, oye, hoy vamos a hacer una marcha del heterosexual, ¿no? ¿Por qué crees tú que se debe esto? Bueno, si nos vamos en términos históricos, la marcha nació por una situación donde en un acto violento a la comunidad, bueno, se perdieron muchas vidas en Estados Unidos. Si nos vamos por el lado social, creo que un factor importante es poder dar un día en el que se permita exponer todos los logros y lo que hoy nos representa como comunidad. El mandar ese mensaje a todas las minorías de que es importante no bajar la voz, seguirse expresando y ver hacia adelante como comunidad. Ver hacia adelante en integrarnos, tanto en lo profesional como en lo familiar, y que en ocasiones tener esta apertura evita tener discriminación y, en términos a veces lamentables, la tasa de mortandad de todos los suicidios que existe por el rechazo en su familia. Entonces, si finalmente a lo mejor tenemos un caso en donde tu familia te discrimina, qué mejor que todo el sector profesional y social te reciba, y eso definitivamente va a evitar que sigan esta tendencia a la alta, que es muy lamentable. Sí, sobre todo creo que pasa esto del Día del Orgullo
porque como ya lo hemos mencionado, pertenecemos a una minoría, pero sobre todo una minoría que no le han permitido hasta en algunas ocasiones en la actualidad como ser. Por ejemplo, yo tengo muchas amigas que tienen que verse en esta necesidad, que creo que nadie debería de verse en esta necesidad de, es que salí del closet y pues en mi casa ya no me quieren, tomaron ciertas medidas que hicieron mal conmigo, y siento que esto es precisamente lo que uno busca, que no solamente somos una minoría, sino que también, o sea, nosotros tenemos pues los mismos derechos porque tenemos las mismas obligaciones. Justamente antes de empezar aquí a grabar el podcast, hablábamos de que pues tanto Pau como yo pagamos los mismos impuestos que pagan los heterosexuales, entonces en teoría no debería de haber pues ninguna distinción hacia nosotros. Nosotros también fuimos a kinder, primaria, secundaria, algunos con maestría, licenciatura, entonces sí es muy importante que pues no se nos deje de un lado, y sobre todo que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que somos. ¿O tú qué opinas, Pau? Definitivamente, es algo que permite también dar ese reconocimiento a todas las trayectorias que podemos identificar hoy en el país, fuera del país, con deportistas. Hay muchas historias de éxito, y el formar parte de esta comunidad también permite que te sientas inspirado, que te sientas con esas ganas de salir adelante, porque hay quien ya te demuestra que sí se pudo. Entonces es algo que podemos aprovechar el lugar en donde estamos para poder expresarlo y poder integrarlos a los que todavía no se sientan parte, y sobre todo quitar esa cultura de tener que esconderte. ¿Por qué esconderte si, como bien mencionabas, tenemos los derechos, también tenemos obligaciones, pero tenemos que gozar también de todos los beneficios, de todas las prestaciones? Entonces, que sea un llamado a no seguir con ese lema de salir del closet, es el compartir algo más que nos hace seres humanos. Claro, y creo que entonces esta, que es la siguiente pregunta, va muy de acuerdo a lo que ahorita vamos platicando. ¿Tú qué crees, Pau? ¿Se le debería de preguntar a una persona sobre su orientación sexual o indagar más uno por su propio pie sobre tal persona? O sea, sí me gustaría saber tú, porque no sé si en algún momento para ti ha sido incómodo, como que quieran indagar pues en ti, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que cuando tú preguntas, lo haces desde la desinformación, incluso del desconocimiento, y se vale preguntar cualquier cosa. Y yo creo que no está en el qué preguntas, sino cómo lo preguntas. Ahí es la clave. Yo creo que hay que tener esa congruencia verbal y no verbal al momento de que hablamos esos términos de sexualidad. Y el qué hagamos va a cambiar más en el cómo yo me acerque a ti, el cómo indague, en el qué espero como respuesta. En ocasiones por delante a veces va más una cuestión de morbo que una pauta más consciente en el que realmente la persona esté interesada. Yo creo que tú, como receptor de esa pregunta, puedes identificarlo y desde ahí también pues poner en práctica. Sí. Porque aparte, ¿tú por qué crees, Pau, que pues a uno le nace esa necesidad por preguntarle a uno así como de, oye, ¿tú qué eres? Es así como de, yo llego con, no sé, a alguien y le digo, oye, ¿y tú qué eres? Pues simplemente somos personas, pero siento que ahí sí indaga mucho con la curiosidad, y precisamente como Pau dice, o sea, tú te das cuenta de la intención, porque pues también, o sea, te das cuenta, ¿sabes? Cuando alguien llega contigo, pues sí, todo depende del contexto, pero es como de, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres lograr? No sé, ¿o tú qué opinas ahí, Pau? Bueno, sí, a veces cuando identificas el cómo te están preguntando es muy interesante. Si hablamos, no sé, en términos laborales, en mi caso, si estoy entrevistando a algún candidato, para mí sería un punto a favor de decirle que en Haraman tenemos una comunidad, que tenemos nuestros grupos Day, y con esto abrir la puerta que incluso sea un punto a favor para que nos elija como empleador.
Y para la parte social, bueno, dependerá a lo mejor la forma en la que la gente busque acercarse a ti o indagar acerca de tu personalidad, ¿no? Hemos aprendido un poquito a hacer un cuestionario cuando conocemos a alguien. Les preguntamos a qué se dedica, qué hace, a lo mejor su estado civil, si tiene hijos, ahora un poquito más en el pet friendly, si tiene mascotas. Entonces yo creo que forma parte un poquito del cuestionario. Y cuando en ocasiones nuestra sexualidad también está proyectada en una condición física, seguramente es para corroborarlo y a lo mejor tomémoslo bien, a lo mejor lo hacen para poder ahondar en el tema, poder compartir alguna experiencia. Me pasó también que cuando hablas acerca de tu sexualidad abiertamente, comparten, yo conozco a alguien, o incluso si tuvieron algún evento desafortunado. Entonces yo creo que es una oportunidad, o tomémoslo así, que nos da la sociedad de poder tomar esa definición, dar esa definición de nuestra comodidad en pro de que seamos escuchados. Veamos cada pregunta que nos hacen como una oportunidad de que nos escuchen. Claro que sí, Pau. Entonces, bueno, ustedes aquí nos van a poner en los comentarios qué opinan al respecto, si ustedes son parte pues de esta comunidad, si les afecta, no les afecta, ustedes cómo lo toman, qué consejos nos darían a nosotros como empresa incluyente, cómo se sentirían menos, pues no tanto como ofendidos, sino como más apapachados en casa, ¿no? Simplemente como para seleccionar a izquierda o derecha. Así que no se olviden, ahí pueden comentarnos a nosotros. Y vamos por la cuarta pregunta, que es: ¿por qué es importante adoptar una educación sexual integral que incluya la diversidad sexual y de género? ¿Por qué? ¿Qué crees que es, Pau? Considero que es muy importante porque es parte de la identidad, como nosotros en el ámbito profesional, en donde merecemos respeto, es uno de los valores en la organización, y el que nosotros tengamos esta cultura nos permite tener de forma integral una visión como staff, como ente empleador, y en la sociedad pues es algo que marca un poquito la pauta en la que podamos también darle su lugar, ¿no? Algo que buscamos nosotros como minoría es tener un lugar, y el que a nosotros frenemos, el que no indaguen, el que no sepan acerca de nosotros, el que no existe esta diversidad, pues frena también las alternativas que nosotros a las que podemos acceder, ¿no? Pensemos un poquito a lo mejor en la perspectiva de cómo ven hoy la Marcha del Orgullo, ¿no? Sí. Son foros en los que gracias a eso se han podido tener iniciativas importantes como el matrimonio, la situación de tener familia, prestaciones adicionales en las empresas. Estábamos platicando que gracias a ello algunas empresas han incrementado su paquete de prestaciones. Y también veámoslo desde el punto de vista que a mí me gustó la frase: escuchemos para entender y entendamos para transformarnos. Yo creo que es algo muy importante. Si hoy ya captamos esa atención, lo mejor que nos puede suceder es que esté acotada una educación, que exista un fundamento teórico, y si lo vemos en la educación base, pues prácticamente es algo que nosotros les transmitimos a las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje buscamos transmitirles, no? Sobre todo porque creo que la educación sexual aquí en México como que no digamos es lo mejor del mundo heterosexual, y mucho menos pues en este ámbito, y siento que sí es necesario. Yo me acuerdo cuando era adolescente hacerme miles de preguntas, buscar en internet, porque gracias a Dios no soy tan vieja, ya tengo internet, ya tenía internet. Entonces pues siento que tampoco debería de ser eso, uno no debería de buscar respuestas en internet, uno debería de tener la confianza, ya sea de acercarse con sus papás o la misma sociedad, o verlo tan simple como en televisión. Creo que aquí en nuestro país sí es mucho de pues televisión, o sea, literal, yo no conozco una familia que no llegue a su casa y la tía, abuelita, ahí está viendo la novela. Entonces siento que en lugar de estas historias dramáticas estaría muy cool que aquí en México se enseñara que pues hay una gran diversidad de sexualidad aquí, o sea, que no solamente pues es hombre y mujer, y sobre todo porque también muchos ni de hombre y mujer saben en realidad cómo es que sucede todo
esto de la sexualidad. Entonces siento que ahí sí es muy importante pues abordar esos temas. Definitivamente es el mejor foro para aclarar todas nuestras dudas. Y veámoslo también, hoy Disney, por ejemplo, cuántos temas acerca de la comunidad ha integrado sus películas de todas las minorías, ¿no? Estamos hablando aquí de prácticamente todas las minorías, en especial de la LGBTIQ+, pero en general, como minoría yo creo que ya la sociedad está cambiando. Y veámoslo también nosotros, si somos los que educan, la forma de encontrar esos foros de resolver preguntas que difícilmente a veces las van a hacer, y más si parten de una familia en donde eres rechazado y en donde a lo mejor si afortunadamente no, posiblemente te aceptarán, pero no estarán lo suficientemente informados. Entonces es sin duda, en términos de educación sexual, el foro correcto para resolver cualquier duda. Claro que sí. Y Pau, no quiero que te vayas, pero yo sé que eres una persona muy ocupada aquí en Harman. Entonces nos vamos a ir con la última preguntita, que es ¿qué consejo de vida le darías a las personas que pues ahorita nos están escuchando? A mí me gustaría decirles que si saben a dónde quieren ir, van a saber qué camino elegir. Y esto parte por sobre todas las cosas, en términos sociales, en términos profesionales, en términos personales. Lo importante siempre es tener claro a dónde quieres llegar para que sepas qué camino quieres elegir. Y en el camino vas a encontrarte, vas a tener tu identidad, vas a tener una función en la sociedad, vas a tener un rol profesional, pero lo más importante es que nunca pierdas el piso sobre quién eres, qué te gusta hacer y qué quieres decirle a los demás a través de esta identidad que tú te has forjado. Claro que sí, sería en pocas palabras como de nunca dejes de ser tú, siéntete orgulloso de ti. Siento que por lo menos personalmente lo que más nos cuesta es tener esa confianza. Entonces creo que si tú siempre vas con tu objetivo en la mira, pues tu confianza es la que te va a hacer moverte y llegar más rápido. Entonces, pues sí, o sea, aquí, sobre todo en Harman, siéntete con la plena seguridad de que tú aquí vas a estar muy cómodo. Aquí no te vamos a hacer preguntas incómodas y sobre todo te vamos a respetar a ti como individuo. O sea, no te vas a sentir incómodo. Como lo decía Pau, no solamente hablábamos de la gente de la comunidad, sino también pues de discapacidad. Nosotros, por ejemplo, estos podcasts, nuestros videos tienen subtítulos. ¿Por qué? Porque también contamos con personal que pues es sordomudo y pues no queremos que se sientan excluidos. Entonces nosotros encontramos formas para que ellos también siempre pues estén informados de lo que está pasando aquí. Definitivo. La inclusión nos ayudará a ir por más y mejor. Pues un gusto, Pam. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un gusto también hoy poder participado en los eventos que tiene Harman respecto al mes del orgullo. Izamos la bandera en el asta y próximamente la asistencia a la Marcha del Orgullo aquí en Querétaro. Están todos invitados. Gracias por estos espacios y seamos hoy el ejemplo para las futuras generaciones, porque de ahí también aprendimos de esas generaciones que lucharon y que hoy nos permiten tener derechos, y seamos esos mismos para las próximas generaciones. Muchas gracias, Pam. No, de qué, para mí fue un placer que estuvieras aquí un ratito con nosotros. De la comunidad como tú. No, muchas gracias. Muchas gracias por darte este espacio, por estar aquí con nosotros. Y pues ahora me gustaría que ustedes nuevamente nos comenten y nos digan qué les pareció esta pues primera edición de podcast como tal aquí en Harman. Si quieren más, si quieren que abordemos algún tema, si ustedes han tenido alguna situación que los ha puesto incómodos aquí en la empresa, que esperemos que no, claro está, o simplemente algo que quieran compartir que les está gustando mucho. Como ya comentó Pau, justamente el día de hoy se realizó el alza de la bandera, entonces por primera vez oficial que lo organiza Harman. Entonces creo que es un gran logro y sobre todo creo que es un gran año, como ya lo comentó también Pau. Este año vamos a estar en la Marcha de Querétaro, entonces
pues si ustedes no laboran aquí, pero les gusta mucho esta empresa, pues no duden y también se pueden acercar con nosotros y preguntarnos que cómo está el ambiente, cuáles han sido nuestras experiencias, en realidad si está cool o no está cool Harman. Bueno, pues nosotros ahí les vamos a estar hablando de pues, todo lo que pasa aquí dentro de Harman. Y pues sin más, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos. Bye.